Hoy vamos a hablar de Eratóstenes de Cirene y la medida de la Tierra. Eratóstenes fue un matemático, filólogo, filósofo, geómetra, que vivió en Grecia en el siglo III a.C. y en el año 240 de ese siglo III a.C. fue director de la Biblioteca de Alejandría. Ideó un procedimiento que es conocido como la criba de Eratóstenes, en donde se obtiene rápidamente los números primos menores que un número dado. Pero su máximo reconocimiento lo obtiene por calcular la circunferencia de la Tierra, al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur. Y esto fue así. A Eratóstenes le habían dicho que en la ciudad de Siena, que no es la Siena de Italia, sino una que se encuentra en el actual Egipto, que ahora se llama Asuán, al mediodía, es decir, al punto máximo del Sol, es decir, el cenit del Sol, él mismo no reflejaba sombra en un obelisco que había en aquella ciudad. Por lo tanto, si había un pozo de agua, el Sol entraba con sus rayos en línea recta, y si ese pozo llegase hacia el centro de la Tierra, el Sol podría iluminarlo. Pero en Alejandría, donde vivía Eratóstenes, a la misma hora, es decir, cuando el Sol se hallaba en su punto más alto, sí había sombra. Por lo tanto, Eratóstenes dedujo que habría una curvatura en la Tierra, y entonces decidió caminar desde una ciudad a la otra para contar sus pasos. Luego volvió a la ciudad de Alejandría y se dio cuenta que el ángulo que el Sol formaba allí era de aproximadamente 7 grados. Y como sabía que una circunferencia abarca un ángulo de 360 grados, es decir, aproximadamente unas 50 veces el ángulo 7 y un poco más, 7 grados y 12 minutos, dedujo que la circunferencia máxima de la Tierra sería obviamente 50 veces mayor que la distancia que separa a las dos ciudades. Y él habló de 250.000 estadios. Esa fue la medida para el radio de la Tierra. Estos 250.000 estadios representaban 6.244 kilómetros de radio, lo cual se acerca mucho al radio de la Tierra, que es de 6.378 kilómetros. Es decir, una diferencia ínfima que de todas formas podría haber sido mayor, ya que la Tierra no es una esfera perfecta. Pero lo interesante es que este pensador, tan solo con su intelecto, con sus ideas y con dos obeliscos, uno en Siena que no reflejaba sombra y otro en Alejandría que sí reflejaba una sombra de 7 grados, fue capaz de deducir la circunferencia de la Tierra. Es decir, la mejor herramienta que tenemos es nuestra mente, y aplicada a la experiencia puede resolver los más grandes enigmas. Me despido con una frase sobre las matemáticas, que han sido la herramienta de Eratóstenes y que dijo Chesterton, que dice así: la diferencia entre el poeta y el matemático es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter los cielos en su cabeza.